El Alpine A110 es un automóvil deportivo, producido por el fabricante de automóviles francés Alpine desde 1963 hasta 1977. El automóvil fue diseñado como una berlinette, que en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial se refiere a una pequeña berlina cerrada de dos puertas, más conocida como coupé. El Alpine A110 sucedió al anterior A108. El coche estaba propulsado por una sucesión de motores Renault. Alpine fue fundada por Jean Redelle, un francés afincado en Dieppe, que fue un entusiasta participante en los rallies durante la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Redelle utilizó el Renault 4CV y los modificó para mejorar el rendimiento, incluida la sustitución de la caja de cambios original de 3 velocidades por una transmisión manual de 5 velocidades, una mejora significativa en ese momento. También construyó carrocerías nuevas y más ligeras para encajar sobre el chasis e inscribió sus vehículos modificados en carreras de resistencia, incluidas Le Mans y Sebring. El éxito de Redelle en los rallies y la mejora continua de los vehículos Renault finalmente llamaron la atención de Renault, lo que llevó al apoyo financiero de la fábrica. Estableció formalmente la Société Anonyme des Automobiles Alpine y nombró a la compañía, Alpine, como tributo a sus éxitos anteriores en los rallies de los Alpes. En 1963 Alpine lanza el A110, al igual que los anteriores Alpines, utilizaba muchas piezas de Renault, incluidos los motores. Mientras que su predecesor, el A108, fue diseñado en torno a componentes de Alpine, el A110 se actualizó para utilizar piezas del Renault 8. El A110 estuvo disponible primero como berlinette y luego como descapotable. El A110 Coupé tenía rediseñada la carrocería trasera para acomodar un motor más grande. Este cambio le dio al automóvil un aspecto más agresivo. Al igual que el A108, el A110 presentaba un chasis de acero y una carrocería de fibra de vidrio. Alpine fue pionera en el uso de paneles de carrocería de fibra de vidrio, que fue valorada por sus propiedades de ligereza y maleabilidad. El peso reducido de la carrocería contribuyó al éxito del coche en los rallies. Más tarde, se introdujo una versión descapotable, basada en un diseño de chasis rígido y tubular que se convertiría en la base de todos los Alpine hasta la producción final de la 610 en 1995. El A110 se ofreció originalmente con motores R8 Major o R8 Gordini de 1.1 litros. El motor Gordini tiene una potencia de 95 caballos a 6.500 RPM. El A110 alcanzó la mayor parte de su fama a principios de la década de 1970 como un exitoso coche de rally. Después de ganar varios rallies en Francia a finales de la década de 1960 con los motores R8 Gordini Cleon-Fonte de hierro fundido, el coche fue equipado con el bloque de aluminio Cleon Alu, del Renault 16 TS. Con dos carburadores Weber 45 de doble Venturi, el motor TS tiene una potencia de 125 caballos a 6.000 RPM. Esto permitió que el 1600S de producción alcanzara una velocidad máxima de 210 km por hora. El Coupé Alpine A108 2+2 de batalla larga, fue sustituido por un nuevo Coupé 2+2 rediseñado basado en la mecánica del A110, llamado A110 GT4. El coche alcanzó fama internacional durante las temporadas 1970 a 1972 compitiendo en el recién creado Campeonato Internacional de Constructores, ganando eventos en toda Europa y ganándose la reputación de ser uno de los coches de rally más fuertes de su tiempo. Alpine jugó un papel clave en la entrada de Renault en la Fórmula 1. Durante la década de 1970, Alpine había estado involucrado en la Fórmula 3 y la Fórmula 2, y finalmente persuadió a Renault para que ingresara a la Fórmula 1. Después de la adquisición de Alpine por parte de Renault en 1971, el campeonato internacional fue reemplazado por el Campeonato Mundial de Rally para 1973, momento en el que Renault eligió competir con el A110. El A110 ganó la mayoría de las carreras en las que se inscribió el equipo oficial, derrotando a competidores como Lancia, Porsche y Ford, convirtiendo a Alpine en el primer campeón del mundo de rallies. Más tarde, los A110 con especificaciones de competición recibieron motores de hasta 1,8 litros. Sin embargo, en 1974,
los avances en la competición de rally condujeron a un cambio significativo en el panorama del deporte, y el Alpine A110, que se había quedado obsoleto, luchó por mantenerse al día con sus rivales. La adopción de la inyección de combustible no trajo ningún aumento en el rendimiento. En algunos coches, se instaló una culata DOC de 16 válvulas en el motor, pero resultó poco fiable. Las modificaciones del chasis, como el uso de la suspensión trasera de doble horquilla de la 310, homologada con el A110.600 SC, tampoco lograron aumentar el rendimiento. La entrada del Lancia Stratos en el escenario internacional, demostró que el A110, así como muchos otros coches de rally, quedaron obsoletos. Como resultado, las ventas del A110 disminuyeron. A pesar de haber sido superado por los coches de rally más nuevos, el legado del A110 como un coche de rally exitoso e icónico permanece, y sus victorias a principios de la década de 1970 solidificaron su lugar en la historia del automovilismo. Además de la propia fábrica de Alpine en Dieppe, las versiones del A110 fueron construidas bajo licencia por otros fabricantes de vehículos de todo el mundo. En México fue producido bajo el nombre de Dinalpine, por Diesel Nacional, Dina, que también produjo vehículos Renault. En Bulgaria se produjo bajo el nombre de Bulgaralpine, por una asociación formada entre SPC Metalin y Eto Bullet, cuya colaboración también resultó en la producción del Bulgar Renault. En España, el Alpine A110 fue producido por FASA en Valladolid. Estas fueron las únicas versiones construidas fuera de Francia que se comercializaron con los mismos nombres y con las mismas especificaciones que las construidas en Francia. En 2012, para conmemorar el 50 aniversario del A110, Renault produjo un concept car llamado A110-50. La versión de producción moderna del A110 fue presentada por Renault en 2017.